La primera pregunta sería para el señor Nick Pope. A Nick Pope le preguntan si usted cree que el caso Rendlesham, que nos ha contado en su conferencia, también tiene un archivo en el Departamento de Defensa y si no ha sido todavía entregado, no ha sido hecho público, si cree que lo será al completo en alguna de las próximas desclasificaciones del Gobierno. Bueno, el archivo del bosque de este bosque fue desclasificado y publicado bajo la ley de en 2001 en una gran de archivos que hubo, habiendo dicho en documentos que los investigadores creen que existen, pero estos documentos probablemente serán documentos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Una de las cosas que pasaron justo después del incidente fue que el general Gabriel, que era comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Europa, hizo una visita no planificada a la base que incluso el comandante en jefe no conocía, no sabía nada de esta visita. Hablaron de este caso y de la grabación original y los investigadores creen que este material debió llevarse a Ramstein y se debió llevar a Washington y que quizá hay otros documentos relacionados con el análisis de lo que se concluyó. A mí me irrita esto, por supuesto, porque es un ejemplo de los americanos que no informan a los británicos sobre algo que sucedió en nuestro país. Lo siento. Bueno, yo añadiría que hay muchos casos en todo el mundo en que los proyectos clasificados en Estados Unidos pues entran en este agujero negro de información. Y esto quiero comentarlo para dar una idea de por qué yo no tengo demasiada esperanza de que esto salga a la luz a través de acciones ejecutivas por parte del presidente Obama. Cuando Gordon Cooper, bueno, como saben, es un testigo que trabajó con nosotros. Yo estuve en una reunión con él, hicimos algunas conferencias en Washington antes de que falleciera. Era un astronauta del programa Mercury y dijo que al secretario de Defensa Cohen, que es el secretario del presidente Clinton, o era, cuando le dio información detallada del aterrizaje terrestre 36 en Lago Seco, en la pues él personalmente fue al Pentágono y tenía toda la información detallada sobre este suceso e incluso con esta información procedente de un astronauta, pues el coronel que vio la película de un aterrizaje a pleno día de uno de estos vehículos, con esta información el secretario de Defensa de Estados Unidos no pudo ver este archivo. Y esto me lo dijo directamente Gordon Cooper, que había trabajado personalmente con el secretario de Defensa Cohen en este sentido. Muchas de las preguntas que nos han llegado a la mesa tienen que ver con la visión que casi todos ustedes han dado sobre la presencia de extraterrestres, vamos a decir así, con buenas intenciones. Pero hay muchas preguntas, como digo, de personas preocupadas por esos casos en los que la actuación o la actitud de esos visitantes parece que es agresiva contra la especie humana. En concreto, por centrarlo en alguno de los conferenciantes de la mesa, hay una pregunta dirigida al profesor Sala, que dice si cree que somos una granja humana para algunos de estos extraterrestres y de alguna manera podemos ser una especie de alimento para ellos, alimento psíquico al menos para ellos. ¿Qué opina usted de eso? I think it's very important to
Creo que es muy importante reconocer que en 1951 hubo la creación de una organización llamada la Junta de Estrategia Psicológica. Y una de las intenciones de la creación de este organismo en Estados Unidos fue llevar a cabo un programa de guerra psicológica, usar procesos psicológicos para asustar a la población americana, fuera menos posible que creyeran en la realidad terrestre. Es uno de los primeros mecanismos que se utilizaron. Fue uno de los primeros mecanismos que se utilizaron para la guerra de los mundos, para que las personas estuvieran intimidadas, para creer que la gente que venía de fuera pues eran carnívoros, que querían explotarnos, que querían comernos. Y creo que tenemos que fijarnos muy bien en estos programas de guerra psicológica desde 1951. Ha habido libertad de información, leyes de libertad de información, desclasificaciones, por ejemplo en el caso del Majestic, con apoyo del Pentágono, para llevar a cabo un programa de guerra psicológica. Fue un programa muy grande que se ha llevado a cabo sin guardar registros de ello. Creo que tenemos que tener en cuenta que buena parte de las publicaciones referentes a extraterrestres están muy relacionadas con los programas de guerra psicológica, y tenemos que investigarlo y tener cuidado a la hora de hacer generalizaciones a la vida extraterrestre. También tenemos unas cuantas preguntas de asistentes desconfiados en esta sala. Y le preguntan al doctor Stephen Greer cómo podemos saber que lo que explican ustedes en el Disclosure Project no forma parte de la agenda del New World Order. Si tuviéramos un nuevo orden del mundo, bueno, si es el nuevo orden mundial del que habla usted es otra cuestión, pero el equilibrio mundial es lamentablemente defectuoso y ciertamente tendrá que experimentar cirugías importantes y transformaciones para ser algo que se convierta en una civilización sostenible en el futuro. Yo no creo que nada de esto tenga que ver con crear un superestado temible, excepto en el grado en que el mundo pueda unirse a través de la unidad. Creo que si lo hace a través del miedo, esto da más poder al complejo industrial militar, y ahora pues gasta más de $1 billón al año. Pero si lo hace en paz y en un sentido de unidad que todos compartimos, no solo como seres humanos, sino como vida inteligente en el universo, entonces podremos tener un mundo maravilloso, unificado y pacífico. Así que creo que realmente depende del estado de conciencia de la persona que está hablando de ello. Y mi mayor preocupación, y he dicho, bueno, y he escrito un artículo sobre ello, es que yo prefiero el secretismo a una falsa divulgación que provoque pánico y miedo y que le haga el juego al plan de Majestic en cuanto al conflicto interplanetario, porque esto es lo que dijo Von Braun en su lecho de muerte. Y también otras personas que han visto estos planes de utilizar estos vehículos de reproducción alienígenas que fabrican, estas reproducciones de vehículos que se fabrican en la industria aeroespacial y sistemas de armas para simular ataques, o en muchos casos para hacer abducciones militares falsas. Hay personas que sí, realmente otros han sido víctimas de abducciones con sistemas muy avanzados, en Estados Unidos y en Europa, sino en Sudamérica, en todo el mundo. Y esto es algo que no dudo en absoluto. Así que hay que empezar a cuestionarse quién se beneficia de este miedo. Si son los mismos que se beneficiaron del 11 de septiembre. La siguiente pregunta también es para el doctor Steve Greer. No sé si en su condición de miembro del Disclosure Project o fundador del Disclosure Project, o en su condición de médico de emergencias, dice que si él tiene alguna opinión o algún consejo respecto a la vacunación, respecto a las epidemias de las que tanto se está hablando en los medios de comunicación, que cuál es su postura a ese respecto. Bueno, sé que hay mucha gente que tiene opiniones al respecto.
Ciertamente es posible programas que puedan desencadenarse sobre la gente y que se puedan llevar a cabo a través de programas de vacunación. Tengo motivos para creer que el VIH en África se impulsó de esta manera. No obstante, no quiero divagar sobre ello. Yo creo que hay que encontrar a un médico en el que confíes y si piensas que tienes que hacerlo, pues hazlo y utiliza tu intuición. A mí no me importa vacunarme en otoño contra la gripe, mis hijos lo han hecho, pero hay otras personas que piensan que no deberían hacerlo. Es un riesgo calculado y no tengo información acerca de un intento de inocular al público con algo que será dañino a través de un programa de vacunación. He visto la información y las preocupaciones de la gente, pero creo que no tenemos información. Así que lo que diré es que la gente siga su propia intuición y el consejo de su médico. Una de las personas, uno de ustedes, dice, si existen fuentes de energía libre viables a día de hoy, ¿por qué no se hacen públicas en esta conferencia para evitar que vuelvan a ser censuradas? Bueno, el problema es, tenemos un problema, es como lo del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Estamos en medio de un lío tecnológico en el que hay muchos conceptos, pruebas de concepto que están ahí fuera, que se están llevando a cabo, pero aún no hay dispositivos útiles. Estamos allí en el límite, en el desarrollo. Creo que Steve Greer va a hablar de esto mañana. Yo he hablado un poquito del tema. Una que creo que sería la aviación. Los hermanos que volaron primeros y nadie lo creyó, los hermanos Wright que volaron y nadie lo creyó. Bueno, no lo creyeron hasta que miles de personas lo vieron. Ahora estamos en estadios muy iniciales de desarrollo de estas tecnologías en el dominio público. Y en el dominio secreto, estas tecnologías ya existen. Y estoy absolutamente convencido, como científico, que ha estado investigando muy profundamente estos temas, estoy convencido de que hay muchos conceptos ahí fuera que cualquiera de ellos o todos ellos podrían resolver de una vez por todas los problemas energéticos. El problema es que en los Estados Unidos y también en otros países las llamadas organizaciones de investigación y desarrollo en la energía no lo han promovido en absoluto. Esto debería ser una preocupación pública, debería estar disponible para todo el mundo. Por su naturaleza, es nuestro derecho de nacimiento. Y en una conferencia como esta no puede haber revelación hasta que tengamos a suficiente gente que se una realmente demostrarlo y para diseminarlo tan rápido como sea posible. And to actually disseminate it as fast as possible. Dice que les pediría una respuesta más concreta, o si alguno de ustedes quiere responder. Sí. Hay un dicho que es que aquellos que saben no lo dicen y los que hablan pues no saben. Lo que quiero decir es que he estado en todo el mundo buscando sistemas existentes que funcionen, que es lo que pregunta. He visto un par y en cada caso el inventor desaparece o le desanima para que no del tema público. Y dicen, bueno, que esté disponible, podemos adquirir, comprobar, reproducir científicamente y asegurarnos de que realmente cumple lo que promete, lo daremos a conocer y lo mostraremos en Internet y todas partes. Voy a hablar de esto mañana y voy a dar un pequeño ejemplo de las cosas de las cosas que suceden. Hay un señor que se llama Stan Meyer que tiene un coche que funciona con agua y queremos adquirir su
Sus elementos, lo que ha hecho, murió en circunstancias misteriosas. Me gustaría ver el informe de autopsia, pero bueno, la persona que trabajó con él, el sistema más avanzado que tenía, no era un sistema de electrólisis, sino que era un dispositivo electromagnético, que era un dispositivo de energía libre, y esto tenía una orden nacional, y lo hemos descubierto en 30 días. Tenía una orden aplicable sobre seguridad. Lo cierto es que estos dispositivos o bien se compran, o amenazan a los, o pasa algo misterioso al inventor antes de que pueda sacarlo a la luz. Y hay una historia probada de ello. Lo que queremos es cambiar esta dinámica, identificando un sistema o agentes que proporcionen fondos para abrir un laboratorio propio. Y si lo hacemos, creo que en 1 año o 18 meses tendremos este dispositivo, porque conocemos a la gente que puede trabajar en ello, y mañana lo comentaré en mayor detalle, pero puedo decir que el potencial existe. Pero realmente demostrarlo es algo muy complicado. Es como sacar una nave de Fort Atucha. Y no es tan fácil como mover la mano y tener un generador. Pero hay gente en España, según entiendo, que podría tener esta tecnología revolucionaria. Estamos en el proceso de perseguir esta pista. Y cuando podamos reproducirlo, todos lo sabrán. Porque lo último que haga, la gente lo sabrá y la gente lo tendrá. Me gustaría añadir que hay una gran diferencia entre la investigación y desarrollo y la utilización de la tecnología. Y esperar que alguien tenga un dispositivo de energía libre, viable y comercializable sería, bueno, como pedir algo imposible. No hemos llegado a ese punto. Sería como pedir a los Wright que fabricasen aviones de pasajeros. Las tecnologías son muy reales, pero no se han desarrollado lo suficiente todavía. Le preguntan, señor Dona, ¿qué son, en su opinión, las líneas de Nazca? Si de origen terrestre o de origen extraterrestre. Hay más de 80 diferentes opiniones. Yo personalmente no tengo la verdad, no sé la verdad, pero hay también líneas en Bolivia, muchísimas líneas, y posiblemente también en varios otros países, pero las explicaciones que son hasta ahora no creo que son la verdad, pero yo no sé, y por eso no puedo decir una opinión. Muchas de las preguntas que nos han hecho llegar son abiertas, son para todos los conferenciantes, para que las respondan en mayor o menor medida según lo que ellos quieran. De todas ellas, la más directa, la más personal, es la siguiente. ¿Quién de ustedes o quiénes de ustedes han sido contactados físicamente por extraterrestres? ¿Han tenido algún contacto físico con extraterrestres? Y si ese es el caso, ¿cuál es el mensaje? Bueno, yo sí. Y el contacto fue muy físico, muy real, más de una vez. Y el mensaje siempre ha sido la visión. Siempre tiene que ver con la visión. No es como decir, por ejemplo, mira, aquí tenéis una fórmula para una nueva Coca-Cola o lo que sea. No es una experiencia lineal. Es una experiencia en un territorio que compartimos todos, en nuestro ser cósmico y comprensión de dónde nuestra civilización y la promesa de a dónde va a llegar y cómo tenemos que hacerlo.
Y para mí esto empezó cuando tenía 18 años. Después de vivir esta experiencia cercana a la muerte, porque, bueno, me criaron como un ateo devoto. Mis padres eran ateos fanáticos. Y para mí fue una revolución darme cuenta de que había un ser universal y de que había vida después de la muerte. Y muchas de estas cosas son ciertas. Así que quería aprender meditación y aprendí un tipo védico, mantras, y la primera vez que me senté para meditar, entré en este estado de samadhi. Y 6 meses después, cuando terminé la facultad, iba por la montaña, era todo muy bonito, era octubre, llevaba una anorak a 6.000 pies, hacía mucho frío. Y antes de la meditación vi una nave extraterrestre como la imagen que hemos visto de Outer Banks, realmente despejado, y como me sentía los pies altos, estaban muy interesados, y la nave se desmaterializó y desapareció. Me senté en la cima a meditar, entré en un estado de conciencia muy profundo, y cuando terminé la meditación se había hecho muy oscuro y la Vía Láctea estaba visible y las estrellas estaban muy bonitas en este aire tan limpio en octubre de 1973. Y de repente recibí un mensaje en mi conciencia, no era yo pensando, y me dijo: Dios ha creado un universo maravilloso. Y bueno, fue una experiencia como la que tuve en mi experiencia cercana a la muerte, esta conciencia, y me di cuenta de que había una persona aquí, como usted, y me tocó en el hombro derecho así, y pusieron los pelos de punta, era como magnética, antes tenía más pelo. Y me desmaterialicé y era como una nave translúcida. Estuve ahí durante unas 3 horas. Y aquí co-creamos los protocolos de encuentros en la 5ª fase, utilizando la conciencia, bueno, todas estas cosas, la fraternalidad, todo esto que amplificaba la conciencia universal. Esto lo he escrito en mi autobiografía, Hidden Truth, Forbidden Knowledge, que se ha traducido a 8 idiomas, pero desgraciadamente no al español. Necesito un buen traductor. Pero está en francés, en croata, en japonés, en ruso, bueno, todos los idiomas. Pero está disponible en francés, en inglés, en French, en mi sitio web. Pero debo decir que al principio tenía un poco de miedo, tenía 18 años. Y antes de vivir esta experiencia, en que me teleportaron misteriosamente a esta nave, pensé: ¿qué quiere este animal de mí? Pero tenía ojos como de ciervo, no tenía pelo, era bajito, ojos muy bonitos. No eran estos ojos negros de las formas de vida programadas. Y la gente me pregunta: ¿cómo sabes qué diferencia hay? Yo he visto ambos tipos de seres, sé cuáles son fabricados por el ser humano y cuáles no. Pero la experiencia es un gran profesor, así que fue una experiencia maravillosa, pero el mensaje no era tanto información, sino que era más una experiencia, si tiene sentido. Quería añadir a la pregunta que, bueno, el hecho de que justamente estas personas que están en estos momentos no hayan visto concretamente ningún extraterrestre, pues no tiene por qué significar, pues no sé, que estemos aquí perdiendo el tiempo. Entre otras cosas porque, por ejemplo, Bob Dean, que en estos momentos no está, él sí ha visto también, igual que Steven ha comentado. Todo esto son preguntas para Bob Dean, ¿eh? Estas son preguntas para Bob Dean, ¿no? Fíjate. Y por otra parte, comentar que, bueno, que hay más de... Incluso en la película Fast Walkers hablan de 150 millones de personas. Yo no he visto un extraterrestre, pero sí he visto unas luces que no eran un avión. He visto poco. Como esos 150 millones de personas. Hay 10.000 aterrizajes documentados.
Hemos visto fotos, todas las del mundo aquí. Hay fotos de seres que se han visto. A ver, yo no he visto el Taj Mahal y me parece que existe. Con lo cual, no tenemos por qué, o sea, no tiene por qué ser factor importante el hecho de decir que de las 7 personas que hay aquí, pues bueno, podamos ser estudiosos, o puedan ser, sobre todo ellos, estudiosos del tema, sin tener que haber visto físicamente un extraterrestre, ¿no? Si puedo añadir algo cortito en cuanto a la pregunta del contacto con extraterrestres. Yo no he tenido contacto físico con extraterrestres, pero creo que es algo que es fácil de ver, que en 1961, con el proyecto OSMA, que era el previo a... empezó a hacer preguntas extraterrestres en la galaxia, dijeron que había 2 formas de inteligencia en el planeta, y los delfines o los cetáceos. Los cetáceos se reconocieron por ese grupo en 1961 como una inteligencia avanzada no humana en el planeta. Y desde ese momento ha habido muchos estudios clasificados llevados a cabo con la inteligencia de los delfines, comunicación de los delfines, y son altamente clasificados. Creo que esto es parte de lo que hace la Marina en cuanto a formación de delfines y cetáceos. Y tenemos la suerte de que interactuamos regularmente con los delfines y las ballenas, y tenemos interacciones físicas con ellos. Y a veces la gente que hace esto notifica actividad muy extraña alrededor de estas criaturas. A veces la gente siente como comunicación telepática, cambios dimensionales, portales, cosas muy extrañas, fenómenos muy extraños. Así que yo no he tenido ninguna interacción física con extraterrestres, pero la interacción física con delfines y ballenas también hay que tenerla en cuenta. Le prepara a uno para un en el futuro. Yo quiero tener una experiencia de contacto directo con extraterrestres, con inteligencia extraterrestre, pero aún no lo he conseguido. Pero lo que sí he tenido han sido varias experiencias paranormales que me metieron en todo esto desde un principio. Así que cuando yo era profesor en el Departamento de Física de la Universidad de Princeton, hace 30 años, tuve una visión remota, una experiencia de visión remota. Y luego tuve una experiencia de curación. Y después tuve una experiencia cercana a la muerte, en la que dejé mi cuerpo y fui hacia la luz. Y eso me convenció totalmente de que la física que yo estaba enseñando en Princeton era muy mundana en comparación con lo que era posible. Ahora vivo en Ecuador, de Vilcabamba, y recientemente he tenido mi primer avistamiento de ovni con otras 4 personas y sé que están ahí fuera. Y Steve, estaríamos encantados de que vinieras con un grupo algún día para poder tener una experiencia directa. Sí, quizá vendrás con nosotros. Yo también quisiera decir que no debemos ser tan materialistas en nuestras visiones. Tenemos cuerpos físicos, también tenemos cuerpos de luz, cuerpos conscientes. Todo esto es real, no deben tenerse por menos. Y en mi ponencia he dicho algo que quizá lo he dicho muy rápido, y es que el modo número 1 en el que los humanos, los Homo sapiens, hemos tenido contactos durante los años con estas civilizaciones intraestelares es en el estado lúcido de sueño. Estás en un estado de sueño pero despierto y estás interactuando y contactando con estos seres en este estado de sueño. Y el motivo para ello es que cuando ponemos un campo de resonancia alrededor de esta botella, se mueve más rápido que la velocidad de la luz. De repente estamos entre otra dimensión, y esa otra dimensión algunos la han llamado el astro, la han llamado astra, la dimensión astral. Y los humanos son el último ser interdimensional de la creación. Tenemos este cuerpo de luz, este cuerpo astral, y dentro de este está
el pensamiento, la esencia de la individualidad, y dentro de este está la chispa de esta conciencia divina, y todo esto está dentro de nosotros. Y hay una frase o una pregunta retórica de la tradición sufi. Si pensamos en cómo se pliega el universo. ¿Qué piensan ustedes sobre la posibilidad de que el planeta Tierra sea hueco y pueda albergar algún tipo de inteligencia que no conocemos? Cuando alguien dice algo que viola mi sentido de lo que es físico, tengo que ir a otras dimensiones de la realidad. Y constantemente me preguntan o me piden que vaya más allá de las 3 dimensiones de la fisicalidad. En el caso de la Tierra hueca, bueno, geofísicamente no es posible, pero eso es físico, y la mirada física de las cosas está muy limitada. Y yo estoy totalmente convencido de que las experiencias paranormales, por ejemplo, ver la Tierra como hueca, puesto que ha habido muchos testigos, son experiencias muy válidas. Sin embargo, no esté en el terreno físico, y eso está bien. Este es el tipo de cosa que hace que mi vida a veces sea difícil, porque durante años y años he estado dentro de las barreras de la fisicalidad y el materialismo, y después he empezado a tener experiencias paranormales, y luego veo que no solo es mi experiencia, sino que la ciencia y la metodología de la ciencia se puede llevar a, entre comillas, demostrar la realidad de estas cosas. Así que puede ser de ambos modos. En otras palabras, lo que intento decir es que sí, estoy dispuesto a estar abierto a lo que sea. Y si mi colega Jim Over dice, Brian, ¿por qué no tienes una visión más? Si tienes una visión aún más amplia, el cerebro se te saldrá por las orejas. Y yo digo, bueno, eso me parece bien. Sí, bueno, puedo ampliarlo un poquito. Pienso que se trata de entrar en estas ciencias extrañas y esta magia. Y esto es un hecho científico. Si colapsaras toda la materia sólida de tu cuerpo, cabría en la punta de un bolígrafo. Es todo lo que eres. El resto es, entre comillas, espacio vacío. ¿Qué es esto? ¿Qué es el espacio vacío? ¿Cuál es la matriz del espacio que llena tu cuerpo? Cuando hago esto, mi mano no atraviesa mi brazo. No obstante, si aplicas un campo de energía electromagnética muy desarrollado en torno a la mano, puedes atravesar el brazo y salir por el otro lado, y no hay ningún átomo que colisione con otro, porque es espacio vacío y tiene que ver con el campo de resonancia y el spin. Por eso mucha gente ha dicho, y esto lo hemos visto en nuestras expediciones, que los vehículos extraterrestres atraviesan las montañas. ¿Y por qué no chocan con la montaña? Hay personas en el desierto y un vehículo extraterrestre bajó del cenit y se dirigió hacia la Tierra y tenía forma de una barrita de chocolate. Era de color azul. Y era enorme, a 300 pies de diámetro, lo vio mucha gente. Estábamos en el Parque Nacional Joshua Tree, en un área remota, bajó del espacio y a medida que se aproximó a la Tierra iluminó todo el desierto como si fuera de día, y después entró en la Tierra y nos mostraban dónde tienen una base subterránea extraterrestre. Aquí es donde hicimos muchos de los contactos en las transmisiones Orión, en este punto. Vamos a ir ahí en noviembre. Si quieren venir, pueden venir. Lo que es interesante es que mucha gente preguntó cómo puede haber impactado en la Tierra y no haber explotado. Tiene que ver con la física que permite que la materia, un poquito fuera del espacio-tiempo lineal, de modo
que en la materia puede pasar algo. Yo ahora estoy trabajando con un físico de renombre, no puedo decir de qué país, es una persona muy importante en el Ministerio de Defensa y asesor de un jefe de Estado. Y esta persona recientemente estuvo en un experimento con seres humanos, un experimento humano, bueno, cogieron 2 gatos e hicieron que se convirtieran en uno, ocupaban el mismo espacio y después los separaron y eran perfectamente normales y estaban bien. Esto es posible y se ha hecho en proyectos clasificados. Si esto es posible en proyectos clasificados, imaginemos lo que puede hacer una civilización interestelar. Y por este motivo digo a la gente que las maneras que tienen estas civilizaciones de interactuar con nosotros van más allá de la imaginación. Es algo maravilloso, pero está abriendo una nueva era de ciencia para el estudio. Le preguntan, señor Pope, si igual que en España hay algunos casos desclasificados donde se habla de humanoides, de presencia de humanoides, junto a objetos aterrizados o vistos por testigos, si en los documentos estudiados por el Ministerio de Defensa británico también hay alguna alusión no solo a ovnis, a luces, sino también a sus tripulantes. Sí, el Ministerio de Defensa, sus archivos, sí que contienen un pequeño número de casos en los que supongo que los categorizaríamos o los clasificaríamos como casos de contactados. Y también un pequeño número de casos que categorizaríamos como abducciones. Pero las cifras son muy pequeñas. Y creo que uno de los motivos de ello es que, en primer lugar, la gente está más cerrada a notificar una experiencia de contacto que un avistamiento de ovni por el miedo del ridículo, a que no se los crean. Y el segundo motivo por el que tenemos tan pocos casos en el Ministerio de Defensa es mucha gente que ha tenido investigan el hecho y creen que el Ministerio de Defensa está implicado en un encubrimiento o creen que ya lo sabemos todo. Así que para algunas personas somos los malos, me temo. Así que sí, tenemos algunos casos, pero no muchos. Y algunos de esos casos se han desclasificado, pero desgraciadamente, cuando yo estaba llevando a cabo este proyecto, separé los casos de contactos y creo que en algunos archivos antiguos encontré 5 o 6 casos de contactados. Los puse en un archivo y esto se ha desclasificado. Pero mis sucesores no lo hicieron. Ellos simplemente los casos de contactados y abducciones los colocaron en los archivos de ovnis estándar, así que la cuestión es pues revisar todas estas miles de páginas hasta que están allí. Una de las personas del público le pregunta si tiene el gobierno, cree usted que tiene el gobierno norteamericano bases en la Luna, secretas, y qué sabe usted sobre posibles accidentes con muertes en la Luna. Yo creo que hay una base en la Luna. Uy, me estaba temiendo esta pregunta hace años y he dudado sobre lo que sé, porque es un tema muy sensible. Se lo contaré. Los Estados Unidos tienen un programa espacial independiente totalmente separado de la NASA. Hemos tenido este programa ya desde hace más de 30 años y lo comandan lo que ellos llaman el proyecto de comando aeroespacial. Hay naves en varios puntos de los Estados Unidos, las ha habido durante años y años. Lanzan naves desde bases abandonadas en Vandenberg, en el Área 51. Ha habido un avistamiento en Utah y también en una base conjunta alienígena en las islas del Pacífico. La base conjunta
Los americanos, The American people have been bueno, han literally estado taken to the cleaners, if you'll pardon the term. millones de dólares de los contribuyentes Trillions of americanos y dollars estos han have been desaparecido. stolen from the American taxpayer. Un ejemplo, that have en los totally años disappeared. 98, 99 y To 2000, give you an example, in the years 1998, 1,7 99, and billones de 2000, dólares al año desaparecieron del Departamento de $1.7 Defensa. trillion a year No están disappeared justificados. from the Department Cuando of esta información Defense se proporcionó al Congreso, accountability. bueno, yo habría pensado, When this o information la was mayor delivered to parte de mis Congress, amigos habrían pensado I que would have thought, que most habría of my habido friends would have thought there would have been an un outbreak, gran escándalo. ¿Dónde ha ido todo este dinero? demand to know the answer to Este dinero where in the world ha ido a did parar a all este this otro money- programa espacial. Well, this money Tenemos has been tecnología, going into this capacidades space program. mucho más allá We have de lo que technology, cualquier humano se podría capabilities imaginar. far Sí, estamos en el beyond espacio, the average human sí, being estamos would en la Luna imagine. y, por Yes, supuesto, sí, we are in hemos ido a space. Marte. Yes, we are on the moon, and God help us, yes, we have gone to Mars. Just to give you another example of the outrage and the crime that has been committed Otro ejemplo against the American de people. los crímenes que se hacen In los the year americanos. 2001, En el the año day 2001, before 9/11, el día are you antes all familiar with del 11 de the Twin septiembre, Towers todos destruction? conocen el accidente, The la day destrucción de las before dos that torres. event took El día place, antes Secretary of de ese Defense acontecimiento, made el an secretario de announcement Defensa publicly that we hizo un seem anuncio to have público misplaced en el and que dijo lost que parece que no $3 sabemos dónde trillion. hemos puesto, que hemos perdido in 3 addition to billones the de dólares, 1.7 per year además for the de los 3 previous 1,7 years. por año But en los 3 there años was no anteriores. outrage in Congress. It Pero no didn't hubo ningún appear in the escándalo, American nadie se media. enfadó en el Congreso. The congressional En los representatives medios who are supposed americanos, to los represent representantes the del average Congreso, American bueno, se did supone not que tienen que representar declare al americano medio complaint and y no outrage. declararon, The whole thing no was se quejaron, forgotten no fue un because escándalo, of todo the fue Holocaust, olvidado the heartbreak, the a causa disaster del holocausto, of 9/11. del But the desastre very del day 11 de before, septiembre. the Pero Secretary fue of el Defense día announced antes. $3 El secretario de trillion Defensa was dijo missing. que faltaban Now, this 3 is the money billones that de goes into the Este support es el of the dinero que va a separate parar a space este program pendiente that que we have been llevamos ya running now años for years. desarrollando. I will Y close solo by quisiera giving you daros just as otro a ejemplo small más, un pequeño example. ejemplo. A brilliant Un American ingeniero aerospace aeroespacial engineer americano, Ben by the Rich, name of Ben Rich, que who ran a lleva a cabo una research organización de organization investigación en in California California llamada called the Skunk Skunk Works. Works. It was an Es incredibly bueno, advanced una aerospace tecnología aeroespacial technology avanzadísima from de one of our top una de nuestras aerospace principales organizaciones organizations. aeroespaciales. Ben Se retired jubiló hace a number of years ago, muchos and años y during his durante su retirement discurso de speech, jubilación he said, dijo, "Hey, tengo una I got a sorpresa para surprise ustedes. for you. Podemos We can take llevar a ET a casa. home." Era Now, más this o was menos about the a la same vez time the que movie cuando E.T. was se appearing empezaba a ver la throughout the película de country. ET en el país. We have the Y dijo que ability teníamos la to take capacidad de llevar a E.T. ET a home. casa. Y todo el And mundo le miró everybody y looked at him dijo, and ¿mal said, "My hablando?" God, Ben, what are you talking about? Y fue a la He went pizarra, up to the cogió una blackboard, tiza y took a piece of escribió chalk, he wrote, oportunidades "Unfunded futuras. Y todo el mundo se miró, se opportunities." miraron unos a otros y dijeron, ¿de qué está Everybody hablando? looked at each other and Oportunidades no said, "What are financiadas. you talking about? Ben fue a la Unfunded pizarra otra vez opportunities." y Ben went rodeó over la to the U, board again la and he F y la O, circled las siglas de OVNI, F, y luego O, dejó el escenario. and then he left the stage. So, Algunos nos han estado some of them intentando have been decir lo que trying to pueden tell us hacer, what they can do. otros Some of us están have been buscando trying to indicadores give de lo us que está some pasando, indication of what pero el is programa taking aeroespacial place. americano, But yes, the del que la American gente no space sabe nada, program, the one that the American tiene people know nothing facilidades, tiene about, instalaciones en la does have an Luna, al installation lado de on the moon instalaciones alienígenas. alongside Y ahora tenemos alien instalaciones pequeñas facilities, en Marte, and we do now al have a lado small facility de on las Mars instalaciones marcianas. alongside Esto Martian forma parte capabilities. del escándalo del This que is hablaba part antes of o que the mencionaba antes, scandal that I was que hace que yo referring y otros to como you yo before, estemos tan that causes enfadados, me and others like me to have porque los such americanos, outrage que that son the buena American gente, que people son who have gente trabajadora de they're buen good corazón people, y que they're durante damn años good, hardworking people, and they han have dado for todo lo que years tenían
bled and given programa, everything este they had sistema constitucional, to este this- país, y this se les ha program, mentido this country, this yo debo constitutional decirles system, que and tengo they've been lied to de so que los repeatedly americanos, el that I público must general tell you americano, I am esté fearful llegando a un punto that en the el que quizá American mass ya public no quieran seguir is aguantando reaching a esto. point Señoras y where señores, they may yo not tengo decide miedo de to take decirles this que están anymore. comprando pistolas, Ladies and están gentlemen, I almacenando am munición fearful to tell you en they el are sureste. buying guns and they are En el stockpiling suroeste. ammunition. Esta gente está tan I live in the enfadada, Southwest, están tan and enfadados it's con su going on, gobierno por and these todas las people mentiras are que so tengo miedo angry and so de que angry suceda at their algo government for all the lies that I am y fearful tengamos una that segunda an event revolución may americana, y occur tengo miedo de esto porque habrá where sangre we en las will have calles. another American Yo revolution. ya he pasado And I 2 fear guerras y no that quiero ver because otra. there will be blood in the Pero los streets. americanos, el And pueblo I've been americano, through 2 wars se and I merece don't want mucho to see más de lo another que one. su gobierno les está The dando. American people deserve better Estos than what problemas they've been económicos que getting todos from their conocemos, que son government. mundiales. This Millones de economic americanos, slump trabajadores that americanos you're all de aware of, trabajo, which is worldwide. están perdiendo sus casas. Millions of Hay American un working punto people have el lost their cual ya jobs. no lo van a aguantar. They're Y eso me losing their preocupa. homes. And there's a Tenemos point, un programa a point where they independiente, will tenemos not instalaciones en Marte, take en la Luna, anymore. y sí, And that podemos llevar a worries ET a casa. But yes, we have a separate program. Yes, we are on Mars, and yes, we are on the moon, and yes, we can take E.T. home. ¿Conocen ustedes este documental? La pregunta es, ¿y qué opinan ustedes de ese proyecto que daba a entender Alternativa 3, el documental, de que se estaba construyendo una especie de sociedad de élite para migrar del planeta cuando ya fuera inhabitable y llevar a una selección de humanos a Marte, a vivir a Marte? Fue grabado en Gran Bretaña, que yo recuerde, y mi opinión es que fue lo que luego se dijo que era una broma para el Día de Todos los Santos. El Día de los Inocentes, disculpen, era falso, hablaba de espaguetis que crecían en los árboles. Bueno, era un programa de este tipo. Y sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero sí soy consciente de ello y creo que fue una broma, fue falso. Yo tengo un comentario. Sí, yo tengo una pequeña contribución. Hay un programa en curso, no se llama Alternativa 3, pero parece que es un programa enorme en los Estados Unidos para proteger a la... Sean quienes sean, no lo sé, no sé quiénes son, pero sé que son un grupo que se han seleccionado a ayudar a la élite. Por si sobreviene un desastre, ellos quieren estar prevenidos, protegidos. Y durante años y años y años hemos estado en mi país construyendo instalaciones bajo tierra enormes. Yo fui parte de este programa cuando trabajé para la Agencia de Gestión Federal durante muchos años. He estado en algunas de esas instalaciones bajo tierra enormes. Y déjenme que les digan, son ciudades bajo tierra, literalmente. Originalmente se diseñaron a causa de la Guerra Fría, de la amenaza de la Guerra Fría termonuclear. La Unión Soviética nos amenazaba, nosotros a ellos. Había un peligro real, hubo un peligro real durante mucho tiempo de que perderíamos el control de este asunto y de que habría una guerra termonuclear. Y estábamos construyendo estas instalaciones bajo tierra. Miles de millones de dólares se invertían en ello. Eran instalaciones de supervivencia diseñadas por el gobierno. En que hubiera una guerra nuclear para que entonces el presidente, el gobierno, los legisladores, el poder, todos pudieran bajar con toda comodidad a estas grandes instalaciones. Eran como... había reservas de agua bajo tierra, muchísima comida, medicamentos. Y el programa original en el que estuve implicado durante aquellos años se conocía como continuidad del gobierno. Le llamábamos COG, el acrónimo COG, el programa de continuidad del gobierno, para proteger al gobierno americano en caso de que hubiera una guerra termonuclear. Ese programa se ha expandido hasta tal punto que no acomodará únicamente al gobierno americano, sino que este programa se ha expandido para que pueda acomodar
a varios millones de personas. Pero el americano medio, el contribuyente, no sabe nada de esto. Y si hubiera un acontecimiento grave en el futuro, que yo creo que sí que va a pasar una vez, que implicará un nuevo planeta, que es una realidad hablar de ello. Cuando esto suceda y el planeta X pase por el centro de nuestro sistema solar en pocos años, vamos a tener un problema muy grande, porque cada vez, como lo llaman los sumerios, que Deberu entra en la órbita, bueno, es que entonces pasa de todo, hay huracanes, pasa cada 3.600 años y hay terremotos, todo el planeta se ve afectado. Y estas ciudades bajo tierra enormes se han diseñado, creo yo, para proteger a la élite. Y si el contribuyente americano normal lo descubre, bueno, habrá problemas, habrá sangre en las calles. Sí, y quiero corroborar lo que ha dicho él. Hay gente que ha trabajado con la corporación Bechtel y otros han construido estas instalaciones subterráneas y a conectores o intercambiadores subterráneos. Puedes en Washington ir a cientos de millas. Puedes entrar en la base de aire de y con antigravedad, sí, un sistema maglev de la habitación magnética, sí. Sí, puedes salir por Nellis o en Utah o en las instalaciones de Dulce. También hay un miembro de mi equipo que es un ingeniero electromagnético en Los Álamos que me ha confirmado que hay un intercambiador subterráneo del área de Los Álamos al área de Four Corners Dulce y ahora va hasta las instalaciones del área 51. Y también es cierto que tienen planes de contingencia y que prevén cambios geofísicos significativos y problemas en el futuro. Y esto es algo que la mayoría de gente no quiere ni oír, pero han invertido millones o miles de millones de dólares y el sistema de tunelización, bueno, a principios de un miembro de mi equipo sobre el dispositivo y era una máquina nuclear que vierte los túneles enormes en glasificada o es como cristal. Y hace poco en México se publicó un informe sobre energía que se estaba disipando, pero era un túnel que se estaba perforando por debajo en Nuevo México. Creían que era energía mística, pero no. Esto se publicó en Newsweek, pero bueno, nunca dijeron al público lo que estaban construyendo, pero sí, es cierto. Bueno, dado que aquí me estoy exponiendo, bueno, probablemente me retiren el pasaporte cuando vuelva a mi país esta semana, pero voy a hablar de una realidad que realmente me dejó anodadado. A 10 pisos de profundidad en un lugar llamado S4, que está cerca de Groom Lake, de donde está el área 51, hay un laboratorio en que mi amigo me dijo que estuvo trabajando y donde conoció a estos visitantes y dijo que había instalaciones a 10 pisos de profundidad en que puedes entrar por una puerta en Nevada, que te preparen las maletas, pasas por la puerta y estás en Australia, en Pine Gap. Es correcto. Esto, entras por la puerta en Nevada y después estás en Pine Gap, Australia. La gente dice que hay en Pine Gap, Australia. Bueno, probablemente sea las mayores instalaciones de seguridad nacional del planeta. Y lo que es interesante es que también es la ubicación de una de las mayores instalaciones extraterrestres del planeta. Está bajo tierra en plena Australia, en Pine Gap.
Sí, en Europa, en Spitsbergen Island, al norte de Noruega, al norte, repositorio de semillas y muchos humanos, cobijo en caso de que haya un Armagedón. Creo que si combinamos la conciencia positiva, realmente creo que podemos evitar estas situaciones y realmente podemos ser una unidad.